Sí, ya parece que está todo en orden, que está todo controlado, que ya vamos llegando. Bueno, pues bienvenidos todos a este interesantísimo webinar sobre la prevención del abuso sexual infantil. Yo me llamo José Antonio Méndez, soy redactor jefe de la revista Misión. Para hacer un poquito de tiempo para que vaya llegando todo el mundo, que se vaya conectando, que vaya entrando bien, os doy la bienvenida a esta charla tan interesante y tan necesaria que vamos a tener ahora en esta tarde de jueves y que seguro que no nos va a dejar indiferentes. Sobre todo porque estoy convencido de que si estáis ahora conectándoos y queréis ver este precioso, interesante y necesario webinar, es porque este tema os preocupa. Os preocupa, os interesa. Tal vez estás pensando que tienes un caso que te gustaría resolver, que tienes algunas dudas que te gustaría que te aclarara alguien que sabe de esto. Bueno, efectivamente el tema del abuso infantil es probablemente uno de los que más nos preocupan a los padres y a los educadores de todas las instituciones educativas, colegios, parroquias y distintas entidades. Porque tenemos miedo de que pueda ocurrir algo cercano a nosotros, sobre todo a nuestros niños. Y también porque hay muchas personas que están heridas por esto. Muchas personas que no saben si esto que ellos vivieron en la niñez es exactamente normal. Si la forma en la que ellos tienen de relacionarse con los demás, si esas heridas afectivas que ahí guardan en su corazón, tienen algo que ver con todo esto. Bueno, pues no os preocupéis, porque de todo eso vamos a hablar largo y tendido ahora con la psicóloga del Centro de Atención Integral a la Familia del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, Elena Arderius, que me acompaña, ya está aquí conmigo. Elena, muchísimas gracias por estar aquí para poder hablar de estos temas tan interesantes. Nada, a ti, por supuesto. Bueno, Elena, lo primero que me gustaría que nos pudieras aclarar es ¿por qué vosotros que tenéis desde el CAIF, desde el Centro de Acompañamiento Integral a la Familia, tenéis experiencia clínica directa con muchísima gente, ¿por qué habéis querido tratar este tema de forma tan pormenorizada, el tema del abuso sexual infantil? Pues fíjate, es que yo cuando comencé mi práctica clínica pues no era consciente de la realidad tan dura que ven las personas, ¿no? Entonces sí que por eso comencé a estudiar el tanto números como el porqué, ¿no? Y es verdad que, bueno, desde los 6 años que llevamos trabajando aquí en el campus de la universidad con jóvenes de 18 a 25 años y también desde Aprendamos a Amar, que desde sus 20 años de historia pues llevan acercándose a muchos niños y padres pues en sus cursos de educación afectivo-sexual, pues es que nos hemos dado cuenta de que esta realidad tan dura pues es que nos toca muy de cerca, ¿no? Y condiciona mucho, pues en nuestro caso, por ejemplo, pues muchos de las causas por las que vienen a pedir consulta pues las personas que se acercan a nosotros, ¿no? Entonces, una vez que veía profesionalmente que esto era así de atroz, y luego también como madre, yo tengo 2 niñas y no podía no hacer nada para poder trabajar sobre este asunto, detectar y prevenir y hacer algo para que socialmente esto pues logre trascender y bueno, pues que personas como las que hoy nos están acompañando y que nos están viendo pues al otro lado de la cámara, ¿no? pues que verdaderamente sean conscientes, ¿no? de esta realidad tan dura, estos datos tan escalofriantes que yo creo que hasta que no investigas no somos conscientes de que esto existe. Elena, tú que eres la directora del Centro de Atención Integral a la Familia del Instituto de Desarrollo y Persona de la Francisco de Vitoria. Esta realidad comprende un abanico muy amplio de circunstancias. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de abuso sexual infantil? Pues a ver, el dato que más llama la atención y que yo no me canso de decir y que todavía se me ponen los preguntas es que 1 de cada 5 niños en Europa, es decir, nos toca cerca, es o va a ser víctima de abuso sexual infantil. Entonces, esta es una realidad muy dura y, como decía antes, que no se conoce. Y luego,
Por otra parte, bueno, pues hay que ir analizando cuáles son estos datos fundamentales, ¿no? En primer lugar, si analizamos cómo se producen, pues vemos que en casi un 70% de los casos producen dentro del entorno de la familia, producido por padres, madres, nuevas parejas de los padres en el caso de que estén separados, abuelos, es decir, personas del entorno muy cercano de esos niños, ¿no? Luego, por otra parte, en un 20% se producen en niños de 5 años o más pequeños. Es decir, que estamos hablando de personas muy vulnerables. Por otra parte, en un 20% aproximadamente se producen por sus iguales. Amigos, los primeros novietes que van teniendo, primos, amigos de los hermanos, es decir, volvemos a redundar en que es dentro del entorno de confianza del niño, que eso hace que las personas, que ellos crezcan viendo esta manera de relacionarse con el adulto o de relacionarse con el otro, pues de una manera normal. Es decir, los niños creen que esa manera es normal y por eso es por lo que no nos enteramos hasta que ellos acaban viniendo a consulta ya con 18 o 20 años, que es cuando comienzan a tener sus primeras novios, sus primeras relaciones y se dan cuenta que aquello que han vivido pues no era tan normal. Y es ahí como cuando se producen esas huellas, esas heridas en esa afectividad. Y por lo tanto es cuando acaban saltando a la luz otros problemas, pues a lo mejor ya problemas de ansiedad, problemas de depresión, trastornos de la conducta alimentaria. Entonces es ahí donde de origen viene esa causa. Son dos que ponen los pelos de punta, ¿no? El 70% de los abusos sexuales a los niños se producen en el entorno familiar, y un buen número de ellos se produce entre iguales, es decir, cuando los niños son menores todos, ¿no? Eso es. Es verdad que esto puede generar una preocupación enorme en las familias y justificada también, ¿no? Pero ¿qué entendemos por abuso sexual infantil? Porque uno puede pensar, bueno, pues tal vez sea solo una violación o... ¿Hay determinados tipos de abuso sexual infantil? ¿Cómo lo catalogáis vosotros? Pues a ver, hay diferentes tipos de abuso sexual. Uno de ellos son con contacto directo y otros son sin contacto directo. El 80% normalmente dentro del entorno de la familia. Y se define abuso sexual como cualquier intención, cualquier conducta de un adulto, normalmente, que ejerce sobre ese menor con una intención de una estimulación sexual, es decir, hay un fin sexual directo y claro, ¿no? También es verdad que hay ocasiones en las que se producen esos abusos por menores, o sea, a lo mejor de 16, 17 años, ¿vale? Hacia niños más pequeños, es decir, también la edad es un criterio para definir el abuso sexual. Y luego, por otra parte, entre iguales, también se produce, y ahí el criterio sería el que exista una intención, un abuso de poder, y entonces también con fines sexuales, pero para ejercer esa coacción, esa manipulación y ese abuso en definitiva. Luego, sobre los diferentes tipos de abuso podemos definir, o ya profundizaremos más en el curso completo que vamos a realizar para que la gente tenga más claro, ¿no? Pero yo creo que los dos pilares fundamentales es la de estimulación sexual y, por otra parte, el ejercicio de abuso, el ejercer abuso o poder, que con el criterio de la edad en el caso que sea necesario. ¿Hay algún entorno que sea más peligroso que otro? ¿Nos puede pasar esto a cualquiera? Bueno, pues es que como dicen los datos, ¿no? Desgraciadamente sí, nos puede pasar a cualquiera. ¿Por qué? Pues porque esto está, o sea, no nos tenemos que ir quizá
perdón, pues a que no sucede en nuestra vida cotidiana, sino que a lo mejor es ni a barrios de suburbios donde hay, quizá antes hablabas de violaciones, no estamos hablando de un abuso de poder, de un ejercicio de la fuerza, sino de comportamientos o conductas más sutiles, más que coaccionan, donde suele decir esta es la manera de quién te va a querer si no soy yo y si no es así. Por lo tanto, estas coacciones y estas manipulaciones nos pueden suceder a cualquiera, pero porque también como padres no se nos, se nos escapan cosas. Podemos llevar a nuestro hijo a un campamento de verano con toda la buena intención del mundo o en la piscinización y ahí ser situaciones muy cotidianas donde estos comportamientos de la persona que quiere hacer el mal pues se pueden pasar a cualquiera porque yo creo que nos debemos de quitar la imagen en la cabeza de eso, del abusador o del violador, donde bueno, en masa, ¿no? Que también ahora sale comunicación, no es así, es decir, son conductas muy sutiles y por medio de la coacción. Que no solamente hablamos de violación, sino de casi de violentación, podríamos decir, ¿no? Algo que violenta a los niños, algo que abusa de los niños, sin que muchas veces sea obvio a ojos de los padres, ¿no? Eso es que les violenta y muchas veces, y por eso los niños no lo cuentan, no lo he comentado antes, solo el 7% de los casos de los niños denuncian. ¿Por qué? Pues porque eso llega a los padres y porque verdaderamente ellos son conscientes de que esto es un comportamiento inadecuado. Es ahora, cuando vienen a consulta, como te decía antes, con 18 o 20 años, cuando en muchos casos lo cuentan por primera vez. Cuando digo muchos casos es el 80 o el 90% de los casos que lo dicen por primera vez porque es cuando son conscientes de que eso que han vivido es un abuso sexual. De hecho, también por eso que queramos hacer esto, ¿no? Para ponerlo en conocimiento de padres, de profesores, de personas del entorno de confianza, que se lo pongan fácil al niño pues para poderlo detectar a tiempo. Un poco más en los detalles del curso que va a lanzar el CAIF, pero sí que una de las cosas que quiero dejar clara desde ya es que se trata de una herramienta para ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. No es algo que se busque, por supuesto, el lucro, ni perder el tiempo, ni dar vueltas sobre una cuestión abstracta y teórica, ¿no? Sino que van a ser cuestiones muy concretas, ya digo, luego daremos los detalles, pero van a ser cuestiones muy concretas en las que se podrán abordar incluso los casos particulares, ¿no? Los casos personales. Pero sí que es verdad que habías comentado, ¿no? Esa dificultad que tienen a veces los niños de trasladar esto. Sin embargo, al final esto sale, ¿no? Sale, los niños son capaces de contarlo, los niños son capaces de exponerlo. Lo primero que me gustaría también aclarar, ¿no? Cualquier persona que haya vivido esto tiene motivos para la esperanza, ¿verdad? Tiene motivos para decir, esta situación se puede encauzar, ¿no? Se puede rescatar, podemos prevenir, podemos sanar. Todo esto tiene arreglo. Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque fíjate, estamos hablando de que en la familia es en estos casos donde se pueden llegar a producir estos abusos o se producen estos abusos, pero también la familia, que es la cuna, ¿no?, del amor incondicional, también es ese factor protector que puede ayudar a sanar también con su amor pues la herida que ha suscitado la huella del abuso, ¿no? Y por lo tanto, claro que sí. Hablabas antes de que los niños se sienten violentados por ser esa conducta o ese comportamiento tan difícilmente explicable, pero los niños están deseosos por esa ambivalencia que sienten, que la ambivalencia es esa persona a la que quiero me está haciendo tanto daño, también están deseosos de que eso pare. Por lo tanto, es verdad que, bueno, pues a nada que ese adulto, ¿no?, se lo pone fácil,
pues efectivamente son capaces de contarlo y eso es lo que queremos, ¿no? Que se lo pongamos fácil para terminar con esta situación tan grave. Y algo que se estarán preguntando todas las personas que nos están viendo ahora, por cierto, y quiero decir que me ha llamado muchísimo la atención el gran interés que ha suscitado y que está suscitando este webinar. Son miles de personas las que están conectadas viendo esto. A las 2 horas de lanzar el anuncio del webinar ya había más de 1000 personas apuntadas. Es decir, es algo que realmente interesa y preocupa, ¿no? Y yo creo que tal vez la gran pregunta que nos hacemos todos aquellos que tenemos intención de saber más de este tema es: ¿se puede prevenir el abuso sexual infantil? ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, pues sí que se puede prevenir y para eso estamos aquí, para dar herramientas a todas las personas que nos están escuchando. Se puede prevenir pues porque yo creo que son 2 pilares fundamentales. Por una parte, para que desde las familias trabajemos en que nuestros hijos puedan tener una confianza en nosotros, ¿no? Desde un estilo educativo pues afectivo, todo esto que estamos hablando, ¿no? que es la huella fundamental y la manera fundamental de crecer en una familia de manera sana, resiliente. Por una parte, como digo, desde ese estilo educativo afectivo donde como padres tenemos que ser directos, tener una serie de normas que efectivamente, para que transmitamos a los niños, a nuestros hijos, lo que está bien y lo que está mal. Y así tenemos que tener claro y transmitir a nuestros hijos qué cosas están mal, ¿no? Y están mal ya no que ellos hagan, sino también que les hagan a ellos. Luego, por otra parte, tenemos que tener un ambiente cálido donde los niños se atrevan a venir a nosotros, no se sientan juzgados, se sientan escuchados. Entonces, esto que parece que es muy cotidiano y que lo decimos mucho, pero es que es verdad, tenemos que plantearnos como padres cómo les hablamos a nuestros hijos, tanto desde el punto de vista verbal como desde el no verbal, para que de esa manera seamos receptivos a aquello que les preocupa y que nos lo puedan decir. Y por otra parte, también que fomentemos un apego seguro. Un apego seguro significa que nuestros hijos sepan que estamos ahí para ayudarles, pase lo que pase, que no se sientan criticados, juzgados cuando cometan un error y tengan miedo a decirnos algo. Porque en el abuso lo paradójico es que las personas tienden a culparse por haber sido abusados. Entonces tienen miedo los niños de haber hecho algo mal y de haber provocado aquello que les está haciendo sentir mal. Por lo tanto, ahí como padres la regla número 1 o el truco, ¿no? número 1 es ese, el tener un estilo educativo afectivo. Y por otra parte, la formación afectivo-sexual para que la sexualidad no sea un tema tabú y que podamos hablar con ellos de manera natural, transmitiéndoles la belleza del amor humano, de la sexualidad, para que no lo vivan eso como un tema tabú y que aprendan a saber amar, dejarse amar, sentirse queridos, sentirse amados y amándose a sí mismos, ¿no? Fortaleceremos su autoestima y de esa manera serán niños, como digo, resilientes, que serán capaces de decir no cuando alguien pueda proponerles alguna conducta de la que no quieran hacer, ¿no? Por lo tanto, para mí esos son los 2 pilares fundamentales que profundizaremos mucho más en el. Estas son las líneas generales, pero luego es verdad que las claves concretas, que es esto es lo que yo necesito, ¿cómo hago esto? ¿No? Esto que estoy escuchando que quiero hacer en mi familia, ¿cómo lo hago? Pues esto se va a explicar muy bien en el curso. Y además es la dinámica general de aprendamos a amar, ¿no? Todo es algo muy práctico, con un enfoque que todos los padres podemos comprenderlo y aplicarlo enseguida, ¿no? Desde el principio. Otra de las grandes preguntas es ¿qué hay que hacer y sobre todo qué es lo que no hay que hacer cuando nos encontramos con una situación como esta? Cuando tenemos en nuestra casa o detectamos en nuestra casa que podemos tener o un caso de abuso o un caso de abusador entre los niños, los hermanos, los familiares más mayores, algún amigo. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer?
Pues a ver, empiezo por el que hay que hacer. El que hay que hacer es escuchar, comprender, nunca cuestionar. Quizá es que yo entiendo como madre que digan, o que yo me entero de que mi padre ha abusado, ¿no?, de otra hija mía o de otro hijo mío, y yo me estremezco porque es una familia muy rota, ¿no? Que ya queda. Entonces, solo el 1% de las denuncias son erróneas, es decir, solo el 1% de los abusos que se dicen son mentira, ¿no? Entonces, al niño o a la niña nunca hay que responsabilizarles de nada, y luego, por otra parte, de creer qué es lo que ha vivido, ¿no? También es verdad que yo creo que una de las cuestiones fundamentales o muy importantes que hay que hacer es proteger a ese niño, pues, de ese abusador. Y en algunos casos, pues si se puede, que hay denuncia de por medio, pues habrá que también tener los cuidados oportunos, pues para que ese testimonio sea válido, para que, por otra parte, pues para que de esa manera haya pruebas objetivas si hay un juicio posterior, y es algo también fundamental, porque si no podríamos caer en la victimización secundaria, que quizá les puede llegar a hacer mucho más daño. ¿Qué es esto de la victimización secundaria? La victimización secundaria, ya lo explicaremos en los vídeos, es lo que sucede después de que un niño denuncia ese abuso, donde el sistema, todas las personas que estamos cerca de ese niño, la propia familia, el sistema judicial, médicos, ¿qué hacemos para que no siga sufriendo por haber denunciado eso, ¿no? Entonces, aparte pues eso, el hacer una serie de cosas que protejan a ese niño. Esa persona que lo que siente es humillación, es desprotección, es que le han querido mal, tiene que sentir y recuperar la seguridad en el entorno y en sí mismo. Y el qué no hacer, por otra parte, sería, como digo, nunca cuestionar, y nunca dejar abandonados a ese niño, ¿no? Hablo de las víctimas. En el caso de los abusadores, es verdad que también tenemos que ver el por qué ha llegado a tener esa conducta. En muchos casos, a lo mejor nos encontramos de que ese abusador ha sido a su vez víctima de abuso, que estos patrones tienden a repetirse. Y luego, por otra parte, en muchos casos no tiene por qué ser un psicópata, como hablaba antes, o ya poner problemas de normas, sino simplemente que tenemos que recoger, ¿no?, esa necesidad, también dar formación en afectividad y sexualidad, y yo creo que también es verdad que esto tiene que tener una consecuencia para su comportamiento, pero siempre desde el amor y desde el cariño de esto no se puede seguir haciendo, ¿no? Entonces, proteger a la víctima, intervenir terapéuticamente y por medio de la educación afectivo-sexual con el abusador, y luego sí que es verdad que tomar las medidas judiciales, y hay que tomarlas pues por prevenir también de otros posibles casos, ¿no? Claro. Todo esto ya en más detalles entrará en el curso, ya lo sé, pero estamos hablando de un caso de abuso, el mayoritario, el que por desgracia más nos encontramos, que es con una persona cercana, a veces muy cercana, dolorosamente cercana, Sí. pero hay otra derivada, que es el tema de las redes sociales, todo lo que está a través de las pantallas a las que nuestros hijos acceden cada vez a edades más tempranas. ¿Tiene que ver el tema de las redes sociales, no solamente de las redes sociales como podemos entender, ¿no?, pues Instagram, Facebook, Twitter, todas estas, sino de otras de relación, ¿no?, de tener esas relaciones sociales con los demás a través de las tecnologías, como los chats, WhatsApp o de otras características, ¿tienen que ver con este tema del abuso sexual infantil? Claro que sí.
De hecho, el que los datos hayan subido tanto, en muchos casos tiene que ver con ese abuso sexual sin contacto directo que sucede por medio de las redes sociales, el sexting, el grooming, que están en nuestros días y que es, bueno, pues la manera que tienen las personas que quieren abusar de contactar como una primera toma de contacto con ese adolescente ya normalmente, porque es cuando empiezan a tener sus primeros teléfonos móviles, con 13, 14 años, y dan a las personas más vulnerables, donde quizá pues bueno, no están tan... Hay niños, ¿no?, que tienen a lo mejor dificultades de habilidades sociales o que tienen más vulnerabilidad en ese sentido y que contactan con ellos y de esa manera pueden llegar a abusar de ellos, que eso sería el grooming, y luego por otra parte el sexting, que serían, bueno, pues en sus relaciones sexuales, en sus primeras relaciones de pareja, pues intercambiar material erótico y que en el fondo hacen que eso sea como una manera de coacción y que además, no por ser sin contacto directo, tiene menos trauma o menos situaciones complicadas, pues porque ahora Internet, como es una plataforma que mucha gente ve, pues eso llega a mucha más gente, claro, y que eso hace que una persona quede marcada por este abuso pues durante mucho tiempo. Y marcada también para sí mismo, ¿no? Muchas veces sí, a lo mejor ese material se consigue eliminar de unas determinadas redes, pero la herida está hecha, claro, y hay que sanarla y hay que tratarla bien, eso, ¿no? Es. Hay muchísimos temas que nos dejamos pendientes, pero no los dejamos así en abstracto, sino sé que los vais a tratar en el curso que vais a plantear y que realmente son eficaces y muy incisivos en las cuestiones que han quedado un poco generalmente planteadas en este webinar y que son las que todos los padres queremos poder resolver, ¿no? Y que veamos que nuestros hijos, vaya, que podemos hacer algo por ellos en este tema que tanto nos preocupa, que podemos prevenir y tratar de prevenir estas situaciones, que podemos atajarlas pronto y detectarlas de forma cuando, por desgracia, se producen, y también que las heridas que ya han sufrido se pueden sanar, ¿no? También incluso las heridas habrá muchos padres que nos estén escuchando, claro, que tendrán la duda, y sé que vosotros os lo habéis encontrado aquí, ¿no? Muchas veces esto que a mí me ha pasado, ¿no?, a lo mejor si no con padres, pero sí a una edad ya madura, es decir, vaya, esto era un abuso, ¿no? Esto era, claro, algo que yo necesito sanar, porque si no, una herida que no se sana está siempre abierta y genera mucho más dolor, ¿no? Eso es. ¿Cómo lo vais a tratar esto desde el curso? ¿Cómo vais a plantear desde el Centro de Acompañamiento Integral a la Familia del Instituto de Desarrollo Personal Francisco de Vitoria este curso para la prevención del abuso sexual infantil? Bueno, pues tenemos previsto, hay 10 vídeos de 10 minutos cada uno, donde vamos a dar y a profundizar en muchos de los aspectos que hemos estado hablando hoy, donde nuestro objetivo fundamental es eso, que las personas que nos escuchan pues verdaderamente tengan, bueno, y sean conscientes, tengan de manera clara, sepan detectar con estas señales, con esas maneras de poder conocer a sus hijos y de saber que quizá algo está pasando, ¿vale? Pues profundizaremos en ello, lo diremos de manera clara. Entonces, de esta manera, de estos vídeos tendremos además, como bien decías antes, un chat donde podemos responder, yo misma o parte del equipo del CAIF, responderemos a esos casos particulares en ese chat, y luego por otra parte también tendremos un foro para todas las personas que nos están oyendo, si quieren comentar pues qué les ha parecido o cómo podemos, no sé, otros casos, dudas, que también vamos a ir respondiendo. Luego, por otra parte, son contenidos sencillos, claros, con técnicas, con herramientas, donde también podremos dar documentos en cada uno de cada uno de los vídeos para profundizar en contenidos, donde también daremos, pues como decías, estrategias como muy concretas, ¿vale? Y bueno, pues que de esta manera podremos, o nuestro objetivo, el que nos hemos planteado es que con que hayamos
hemos podido llegar, ¿no? Aunque no podamos como padres controlar al 100% lo que bueno, hacemos o hacen nuestros hijos, sí que nosotros podamos detectarlo y podamos salvar, ¿no? De una herida cronificada, ¿no? A lo largo del tiempo bueno, pues de estos niños o de esta realidad que ahora es desgraciadamente está muy presente. 10 vídeos de 10 minutos con claves muy concretas, prácticas, útiles, amplias también para poder abarcar todo este terrible espectro del abuso sexual infantil, pero que es una realidad y que no hacemos nada metiendo la cabeza como las avestruces, ¿no? Debajo de la tierra o debajo del ala para no verla, sino al contrario, ¿no? Para poder ayudar a aquellas situaciones que más lo necesitan. Eso es, no son contenidos muy teóricos, no son contenidos, no es un máster, sino son contenidos prácticos, sencillos y concretos para que todo el que nos está escuchando, bueno, pues eso, pueda detectar esas señales en sus hijos. Y además materiales extra, materiales de apoyo, y yo creo que 2 herramientas que son fundamentales, ¿no? que es lo que habías comentado. Ese chat abierto en el que uno puede plantear cuestiones, porque las preguntas que uno se hace cuando las plantea en un foro público, pues ayudan a que otros se las planteen también, les surjan nuevas dudas, se planteen otras cuestiones, compartan, veamos que como padres, como educadores, estamos todos involucrados en una misma dinámica, en una misma tarea, y además esa posibilidad de ese chat personal, con total discreción, para que tú o cualquier otro de los profesionales del Centro de Atención Integral a la Familia pues se puedan dar respuesta, ¿no? a todas esas cuestiones personales y particulares con toda la profesionalidad que vosotros tenéis y que os acredita y que con tanto amor y buena disposición ponéis al servicio de los demás, ¿no? Eso es. Pues Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Este es un problema lacerante que hace que muchísima gente sufra, que sufran muchísimos niños, y está en nuestra mano poder formarnos para evitarlo. Así que, bueno, pues ya lo sabéis. Además, en el próximo número de la revista Misión también nos vamos a hacer eco de esta maravillosa iniciativa, de este fantástico curso y de esta charla que acabamos de tener Elena Arderius y yo. Y ya sabéis, pinchad aquí para poder formarnos para amar más y mejor.